La palabra el doctor Luis Roberto Rivas. Gracias, presidente. Voy a tratar de resumir lo que más pueda todo el estudio de este proyecto que fue muy prolífero en información, lo cual es muy importante. Pero yo sí realmente siento mucha tristeza, porque es que cuando uno tiene que decir, lo dije, lo advertí, suena muy aburridor. No hay nada más aburridor que esa palabra, se los dije. Desde el plan de desarrollo he dicho que estamos en un plan de desarrollo y en una ejecución presupuestal sin desarrollo, sin apuesta para el desarrollo. Y por ahí dice un adagio popular muy sabio que no hay peor ciego que quien no quiere ver, que yo lo complementaría con uno que todavía es peor, que dice: el peor ciego es al que no le conviene ver. Porque por mucho que usemos la narrativa populista, socialista, hablemos aquí de que estamos haciendo un plan social, que estamos haciendo más familias felices y que estamos buscando ser familias felices, yo diría que sí. Y es una invitación que le quiero hacer a los secretarios: si no hacen un cambio en el camino que vienen recorriendo, vamos a terminar, o Henry Gutiérrez va a terminar, o el gobierno del doctor Henry Gutiérrez va a terminar como el gobierno no social, sino el gobierno que empobreció a los caldenses y que está llevando al empobrecimiento a los caldenses y que está llevando hacia la pérdida de competitividad del departamento de Caldas. Y se pueden rasgar las vestiduras diciendo los eslogan que quieran, pero las cifras son objetivas, claras y contundentes. Y eso es lo que vamos a mirar ahora, y es lo que yo quiero que miremos con mucha seriedad en este proceso, porque aquí no se trata de hacer oposición por hacer oposición. Aquí se trata que nos digamos la verdad, porque lo que nos duele son los caldenses. Porque más allá de las diferencias políticas que tengamos, lo que nos tiene que doler a nosotros es la pobreza de nuestros ciudadanos y de nuestros caldenses. Y esa lucha contra la pobreza es lo que nos debe invitar a todos a trabajar. Pero como va el rumbo de este y como está marcado este presupuesto, y se lo voy a plantear en varios aspectos, estamos caminos a la pobreza y al empobrecimiento del departamento de Caldas. Es un presupuesto demasiado asistencialista, que mantiene el gasto corriente del gasto de funcionamiento. El gasto de funcionamiento viene creciendo, ahorita lo vamos a ver en una diapositiva del documento de viabilidad fiscal de la Dirección de Apoyo Fiscal. Los gastos en el 2024, los ingresos crecieron al 6% y los gastos al 17%. Y la tendencia que tiene este presupuesto es que en la próxima década vamos a pasar de un indicador de gasto de funcionamiento e ingresos corrientes de libre destinación del 40% que venía el año pasado al 42% que se va a poner en este año, en el 2026, hasta casi el 58%. Dirán, pero es que estamos en los límites. Sí, seguramente estamos en los límites de la ley 617, pero es que no basta con cumplir la ley, porque el simple cumplimiento de la ley no va a generar la transformación social que necesitamos, porque en la medida que crece ese gasto de funcionamiento y que ese indicador se deteriora, en esa medida vamos a tener menos plata para hacer inversión productiva, inversión en formación bruta de capital fijo, pero real, no formal. Y yo lamento mucho que los ponentes hubieran aceptado un cambio que atenta precisamente y que va en contra de lo que significa la inversión en el desarrollo productivo del departamento. Es una cosa muy significativa, pero es absurda dentro del marco de las cifras que vamos a ver, porque es que bajar de agricultura de 6.000 a 6.200, y ustedes lo van a ver ahora, de 6.200 a 6.000, es seguir dejando la agricultura como la cenicienta del presupuesto del departamento de Caldas y condenándola al olvido, y olvidándonos de un indicador fundamental que lo veremos ahora, y es que el 20%, el índice de pobreza multidimensional
ya está en el 20% en el sector rural. Pasamos del 16 y pico al 20%, ahorita lo vamos a ver. Y esas son las cifras. Y son contundentes y son las cifras que ustedes tienen y las tiene el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, cuando uno mira la estructura de este presupuesto, dice, hombre, no estamos haciendo definitivamente nada por la transformación social. Estamos administrando la pobreza, no estamos trabajando por la gente, no estamos haciendo más familias felices, al contrario, estamos empobreciendo las familias y ahora lo van a ver ustedes, cómo pasamos el índice de pobreza multidimensional del 7,4 al 9,2. Es decir, antes teníamos 75.000 caldenses en índice de pobreza multidimensional y hoy tenemos 95.000 caldenses pobres. Estamos haciendo más pobres a los caldenses. Entonces tenemos un presupuesto. Primero, sí, crecen cifras. Sí, crecen cifras. Claro que crecen cifras. Pero es un presupuesto donde solamente el 9% del presupuesto son recursos de libre destinación. Es decir, no tenemos autonomía fiscal. Cada vez dependemos mucho más de lo que hace la nación. Cada vez dependemos mucho más de Bogotá. La pregunta es, ¿ustedes han hecho algún escenario visualizando la problemática que tiene hoy la nación con las dificultades de recursos que tiene la nación y de si se van a cumplir o no se van a cumplir los compromisos que la nación tiene con los municipios y hasta dónde con los departamentos? Ese es un gravísimo problema del presupuesto. ¿Sí? O sea que dependemos de Bogotá. Dice que se cumple el gasto público social. Sí, formalmente, legalmente uno diría se cumple. Pero la misma exposición de motivos trae, por ejemplo, trae claramente la referencia a la posición de la Contraloría frente a lo que es la interpretación de ese artículo 350 del gasto público social. Y lo que vemos es que se mete un mundo en la bolsa de gasto público social, de cosas que posiblemente ni siquiera o todo prácticamente depende del sistema general de participaciones. Y cuando uno mira ese gasto público social, queda más preocupado porque el presupuesto no está atacando los índices de pobreza multidimensional. Los peores presupuestos o recursos asignados a las secretarías son agricultura, ciencia, tecnología, innovación, turismo, desarrollo. Suman creo que el 1,5% del presupuesto del departamento de Caldas. El 1,5% del total, que es los todos, porque es que agricultura sumo como imagínense, agricultura, deberíamos estar discutiendo aquí es la cantidad de recursos que le vamos a meter a la transformación agrícola de nuestro departamento, a los riegos, a la innovación en el sector productivo, que es agricultura, que eso sí es formación bruta de capital, eso sí genera empleo y desarrollo. Y le asignamos el 0,55%, creo que menos ya ahora le bajaron porque le bajaron 200 millones, 0,54% del presupuesto. Y dirán, no, pero es que lo crecimos. Sí, pero es que así no se transforma socialmente un departamento, así no combatimos la pobreza. Vuelvo y reitero, estamos administrando la pobreza rural, pero no la estamos solucionando. Y yo no sé cómo nosotros como diputados, que hablamos tanto de las regiones, tanto de los municipios, tanto de la zona rural del departamento de Caldas, le vamos a responder a los caldenses. ¿Qué les vamos a decir? ¿Que hay formación bruta de capital? Uno diría, sí, el presupuesto cumple de alguna manera con crecer la formación bruta de capital, pero no es una formación bruta de capital coherente y consistente, porque inclusive hay una apuesta por bajarle a la productividad, porque se concentra solamente en transporte. Los sectores estratégicos como ciencia, tecnología e innovación, industria, turismo y TICs reciben menos del 1,5% del total del presupuesto. O sea, no hay política de competitividad. Y ojo, ahí lo vamos a ver.
Bajamos 2 puestos en el índice de competitividad. Ah, sí que estamos en los 10 primeros, sí, pero es que esa es la tendencia. Esa es la tendencia. Si los recursos no se reasignan adecuadamente, luchando como corresponde, atendiendo las necesidades básicas insatisfechas, los índices de pobreza multidimensional, atendiendo a los municipios más pobres para darles oportunidades, vamos a seguir incrementando la pobreza. Finalmente, este es finalmente no porque me falta mucho, presidente, este es un presupuesto que no tiene una estrategia fiscal. No hay una inversión para mejorar el índice de desempeño fiscal. Es decir, vamos a seguir estancados, o peor. Y mirando un poco el tema del presupuesto, las cifras del marco fiscal de mediano plazo, que yo creo que ahí hay un tema que nosotros como diputados deberíamos estudiar y evaluar bien. Y es que antiguamente el marco fiscal de mediano plazo era un documento informativo. Ahora con el plan de desarrollo, si no estoy mal, ya es una obligación legal de las asambleas aprobarlo. O sea que ahí tenemos que tener mucho cuidado. El plan financiero del marco fiscal de mediano plazo, ¿qué nos muestra? Que estamos creciendo, sí, estamos creciendo desde el presupuesto general un 16.6%, pero realmente con la proyección de cierre que tiene el marco fiscal de mediano plazo estaríamos creciendo un 10.23%. Pero si tomamos la proyección financiera, la proyección de cierre de la Administración Central con el presupuesto del 2026 de la Administración Central, el presupuesto de la Administración Central solo crece el 6.1% real. Y me preocupa algo, y es que ese crecimiento está soportado en partidas que yo no sé qué tan recurrentes van a ser. Uno, en recursos del balance. Esta es una práctica que el mismo Departamento de Planeación Nacional castiga cuando se vuelve recurrente. Y no solamente estamos programando 136.354 millones de recursos del balance para el 2026. ¿Qué eso qué es? Eso es ineficiencia en la ejecución. Es subejecución estructural que se le volvió a este departamento. Y es que si no tiene esa subejecución, cae en déficit fiscal. Y ahorita lo vamos a ver. Cae en déficit fiscal. Y cuando usted le resta esos recursos del balance, el presupuesto crece, el presupuesto es inferior, el de la Administración Central, a la proyección de cierre, en 53.000 millones de pesos. Y si le mete el crédito, porque tenemos que asumir el crédito para poder tener un presupuesto creciente de 63.448 millones, tenemos un presupuesto inferior al de cierre proyectado en 116.000 millones. Y hay una partida que inclusive tiene diferencias en los documentos que nos presentaron, inconsistencias entre lo que nos presentó el secretario de Hacienda y los que nos presentó el secretario de Planeación del POAI. Hay una cifra que inclusive no coincide. Y es que, ojo con esto, en los recursos que vienen de la Nación y de otros, ahí tenemos 117.300 millones de cofinanciación. Y qué bueno saber hoy qué tanta de esa cofinanciación realmente sí va a llegar a nuestro departamento y qué tanto compromiso tiene la Nación de cumplirnos a nosotros en cofinanciación. Es que acuérdense ustedes que estamos en un momento histórico donde tenemos un déficit fiscal enorme que va a llegar a más del 7% del PIB. Colombia no lo había tenido. Estamos por encima ya de la época de pandemia. Entonces no sé hasta dónde el gobierno va a tener como cofinanciar esos recursos, o muy importante que nos cuenten de dónde van a salir esos recursos, esos 117.300 de cofinanciación. Porque si esos recursos no están, ¿qué va a pasar? Pues que realmente el presupuesto no es de 1.4 billones, sino de 1.1 billón de pesos. Es decir, 233.950 millones de pesos menos. Entonces, me preocupa mucho
esos planteamientos del tema del presupuesto me preocupa mucho porque lo que acaba de pasar con la ponencia, lástima que la ponencia y que los ponentes acepten bajar a agricultura. Miren, 1 de cada 5 habitantes que tiene nuestro departamento de Caldas en el sector rural está en pobreza multidimensional. Es decir, tiene problemas de hacinamiento, tiene problemas en su vivienda, tiene problemas de agua potable, tiene problemas de saneamiento básico. 1 de cada 5. O sea, estamos hablando de 100.000 habitantes en Caldas que están en pobreza multidimensional. Y no solamente le estamos dando el 0.5% del presupuesto a agricultura, no, se lo estamos bajando ahora en 200 millones más. Y en el marco fiscal de mediano plazo, lo vamos a ver, pásame la diapositiva, yo quiero ir mirando la pobreza multidimensional está aumentando y el índice de competitividad está cayendo. Miren, no es carreta. Sigue, Camilita, por favor. Las cifras están claras. Este es el índice departamental de competitividad. Bajamos 2 puestos. Creo que vamos como el cangrejo en eso, porque mejoramos como en 3 o 4 sectores, pero se deterioró en 8 sectores. Sigue, para no. Ahí ustedes pueden ver las curvas, cómo caemos en infraestructura, cómo caemos en sostenibilidad ambiental, cómo caemos prácticamente en todo lo que tiene que ver con productividad y con desarrollo económico. Es decir, con todos los indicadores que son fundamentales para luchar contra la pobreza del departamento, contra los índices de pobreza multidimensional, todos caen. Sigue. Y este sí que es catastrófico para el departamento. Ustedes ven ahí 3 barras, el 2023 con el 2024. La pobreza multidimensional nuestra del departamento de Caldas cayó, mire, se deterioró. Estábamos en el 7.4, subimos al 9.2. O sea, teníamos 75.000 pobres, ahora tenemos 95.000 pobres en pobreza multidimensional. Y miren el sector en las cabeceras municipales, pasamos del 4.8 al 6 en pobreza multidimensional. En el global estamos en el 9.2 en total, el 6 en cabeceras y el 20.3 en el sector rural. Y uno se pregunta, ¿creen ustedes, compañeros, que este presupuesto sí está orientado y articulado para luchar contra esos índices de pobreza multidimensional? Yo sé que aquí lo van a aprobar porque ustedes tienen las mayorías y seguramente eso se impondrá porque es mucho más importante eso que luchar contra la pobreza en el departamento de Caldas. Les voy a dar otro dato. Sigue. Aquí hay unos. Devuélvete un minutico. Devuélvete arriba. Ahí. Miren que siempre lo hemos dicho. Si no focalizamos el gasto, si no reorientamos el gasto, si no se hace una asignación adecuada del gasto, el departamento se seguirá empobreciendo. El primer resultado está ahí, en el crecimiento del índice de pobreza multidimensional. Sigamos. Miren, esto lo puedes agrandar un poquito y así sea. Eso, ponme el lado de allí, primero. Mire, esto es del documento que ustedes nos entregaron, que está incorporado dentro de toda esa masa de documentos, que es la viabilidad fiscal 2024. Y
aquí hay muchas cosas que dice la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda Público, que es muy importante. Y miren estos datos: el resultado fiscal y presupuestal. Los recaudos efectivos percibidos por el Departamento de Caldas a diciembre de 2024, que ascendieron a 1.1 billones, resultaron inferiores a los compromisos de gasto, los cuales alcanzaron 1.13 billones, generando un déficit fiscal de 28.745 millones. Este déficit fue 4 veces mayor al registrado en la vigencia fiscal del 2023. Sí, si quiere, le falta mucho, doctor. Sí, me faltaba un poquitico, sí. Si quiere, le doy 2 minuticos más, e igual usted puede intervenir en la discusión del proyecto de ordenanza. Continúe y ya revisamos. ¿Cuántos minutos llevamos, pues? Pero como tengo 10 por vocería del partido. No, 20 más 10. Sí, por reglamento. María Isabel aprueba. Sí. ¿Qué hago, pues? Miren, yo les hago una invitación. Ojalá tuviéramos la capacidad de no pensar tanto en los minutos. Pensemos en el fondo, no en lo formal. No nos ganamos nada conseguir haciendo presupuestos que cumplen la ley, formalizando, tapándonos las cosas, actuando como ciegos, cuando las cifras son contundentes y nos están tocando la cabeza y diciéndonos: venga, paren, pongan cuidado, que están empobreciendo a Caldas. Mire, el documento de viabilidad fiscal que ustedes nos enviaron nos está diciendo que hay un déficit fiscal de 28.745 millones y que este déficit fue 4 veces mayor al registrado en la vigencia fiscal del 2023, al incorporar al presupuesto los recursos del balance. Y el endeudamiento neto se obtuvo un superávit presupuestal de 133.315. Recuerden ustedes que a junio del 2025 creo que tenemos recursos del balance como por 205.000 millones de pesos. Listo, sigue para la otra. Mire que en el resultado de tesorería, la DAF los está diciendo, y ojo con esto porque estas inconsistencias son de cuidado con la DAF y hay que contestarle muy bien. Dice: se observó que el resultado de tesorería, 186.561 millones, es superior al resultado presupuestal de 133.000, lo que evidencia una inconsistencia que limita la previsión, la representación de la situación financiera y fiscal del departamento. Esta diferencia puede afectar negativamente los procesos de toma de decisiones, tanto a nivel de la entidad territorial como en otras instancias de gobierno. En consecuencia, se recomienda al departamento verificar la información reportada con el fin de indicar las razones de las diferencias, como por ejemplo la existencia de recursos que respaldan pasivos de vigencias anteriores a 2024. Volvemos con los pasivos exigibles vigencias anteriores, los cuales aún no han sido cancelados y por tanto no fueron incorporados al presupuesto vigente. La presencia de recursos en tesorería que pertenecen a terceros o la omisión en el reporte de cheques no cobrados, cuentas por pagar de vigencia fiscal, así como de reservas presupuestales. 54.255 millones de diferencia. Sigue. Y mira este indicador. Ahora alguien decía que los gastos de funcionamiento están bajando. No, mire, 2024. Con base en lo establecido en el artículo 4 de la ley 617, estamos dentro de los límites, pero miren la tendencia. Crecimiento desproporcionado. Ingresos crecieron al 6%, gastos de funcionamiento 17%. 17%. Siga. Mire, ¿cuál es la tendencia que nos plantea el marco fiscal de mediano plazo que nosotros recibimos de parte de ustedes? Miren la tendencia. Estamos en 40.04 y vamos a llegar al 58 y piquito. Es decir, vamos a llegar al límite. Estamos dentro del cumplimiento de la ley 617, formalmente sí, pero esa tendencia que nos está mostrando, que cada vez vamos a tener menos recursos para inversión.
cada vez vamos a tener menos recursos. Y eso es lo que nosotros hoy estamos aprobando. Ese es el presupuesto que estamos aprobando. Un presupuesto con menos recursos para inversión a futuro y un presupuesto que está empobreciendo a Caldas. Siga. Mírenlo ahí. Esto nos lo entregaron ustedes en el plan financiero, en el marco fiscal. Pasamos del 40,04, vamos creciendo hasta el 58,40%. ¿Estamos en el límite? Sí. ¿Cumplimos la ley? Sí. Pero cada vez tenemos menos capacidad de inversión con una problemática muy grave, que solo tenemos 9% de autonomía fiscal. O sea que cada vez vamos a perder más la autonomía. Sigamos. Este sí que es interesante, no lo había leído como con juicio nunca y me pareció supremamente interesante. Y es que en el informe de habilidad fiscal del 2024 el Ministerio de Hacienda dice, el 1 de enero del 2020 se estiman los siguientes indicadores de solvencia y sostenibilidad: intereses, ahorro operacional 11%, saldo de la deuda, ingresos corrientes 38%. Pero mire que es importante uno a veces en los presupuestos y en los análisis financieros ser muy crítico y ser muy prudente y ser muy ácido en las pruebas. Mire lo que dice: una estimación más realista de la capacidad de pago presenta un indicador de solvencia de 338 y de sostenibilidad de 103%. En este caso se hacen los siguientes cambios respecto al cálculo anterior. De ingreso corriente se excluyen los recursos del balance, los rendimientos financieros. Dado su carácter de recursos no recurrentes, es decir, se supone que no van a estar siempre. A los gastos de funcionamiento se adicionan aquellos gastos recurrentes que la entidad clasifica dentro de la inversión, pero que financia con ingresos tributarios y no tributarios diferentes al SGP y otra renta destinada específica. Y el saldo de la deuda se adiciona al valor estimado del pasivo diferente a deuda pública. Es decir, en la situación en que vamos, estamos también deteriorando la situación de los indicadores de solvencia y sostenibilidad. El indicador inicial partía de ingresos corrientes totales. O sea, la capacidad de pago real disminuye sustancialmente y los indicadores van a ir empeorando claramente. Sí, ya creo que acabamos ahí. Bueno, presidente, entonces, como ahora tengo también posibilidad de hablar, ahora miraremos otros temas más al detalle. Yo siempre quiero reiterar, mire, lamento que la ponencia tenga una modificación que precisamente afecta la lucha contra la pobreza. Las cifras no mienten. Si ustedes, secretario de Hacienda y de Planeación, no hacen un análisis juicioso, y si la misma administración departamental no hace un análisis juicioso, va a ser muy triste que el doctor Henry Gutiérrez pase la historia no como el gobernador de lo social, sino como el gobernador de la pobreza de todos los caldenses. Para allá vamos, porque pasar de 7,4 a 9,2 en solo un año y tener un presupuesto hoy que no está impactando los indicadores de pobreza multidimensional, porque solamente, mire, vivienda, saneamiento, agua potable, agricultura, solamente están recibiendo el 1,5% del presupuesto. Y si le agregamos competitividad, ciencia, tecnología y turismo, esos dos motores de la productividad y la competitividad del desarrollo económico de un departamento, solamente se le está invirtiendo entre el 3 y el 4% de nuestro presupuesto. Por eso, señor presidente, tengo que decirle a mis compañeros diputados, no los puedo acompañar en la votación de esta ponencia, no los puedo acompañar en la votación de este presupuesto. Creo que la historia, si seguimos por el camino que vamos, la historia nos va a condenar como la asamblea que aprobó unos presupuestos que están empobreciendo a nuestro departamento de Caldas. Ya lo había advertido desde el plan de desarrollo.
Y ya las cifras de pobreza multidimensional, los indicadores del DANE, no me los inventé yo, son indicadores irrefutables, están mostrando que cada vez nuestros territorios son más pobres. Pero lo más triste es que muchos de todos aquí decimos representar a los municipios y a la zona rural de nuestro departamento, y la zona rural es la que más está empobreciendo en nuestro departamento de Caldas. Gracias, presidente. Le pido votación nominal. Continúa la discusión de la ponencia. Tiene la palabra el diputado Luis Alberto Giraldo. Es que ahora le cuento en privado que dijo la diputada. Miren, yo seguramente no me he hecho entender bien, o seguramente, como decía ahora, el peor ciego es el que no le conviene ver. Mire, yo no he dicho que no hagamos gasto social, ni tampoco dije que el presupuesto no cumpliera con las formalidades de ley. Lo que siempre he venido diciendo desde el plan de desarrollo es que tanto el plan como el presupuesto, y los presupuestos tienen un problema gravísimo de asignación de los recursos. Es que una cosa es gastar y otra cosa es asignar adecuadamente los recursos con una visión estratégica clara de impactar los indicadores de pobreza multidimensional. Yo puedo gastar mucho, pero no necesariamente es transformación social. Yo puedo gastar mucho y no producir resultados. La diputada Marisa decía ahora, es que hemos hecho inversiones en 80 familias, en tal cosa, y fueron 85 impactadas. Sí, muy importante. La pregunta es, ¿y el resultado cuál fue? Y ese problema lo venimos jalonando desde el plan de desarrollo, cuando esta Asamblea aprobó un plan de desarrollo que no tiene indicadores de resultado. Entonces, cuando no tenemos indicadores de resultado, no estamos viendo muy bien si el gasto que estamos ejecutando realmente está impactando en la pobreza de los caldenses y los estamos sacando de la pobreza. Mire, es tan mala la asignación del gasto, con todo respeto se los digo de este presupuesto, que hay una cifra que cada vez y cada año es más escandalosa. Al día de ayer, 10 de noviembre, son 1.146 contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, por valor de 58.746 millones de pesos. 58.746 millones de pesos en gasto de prestación de servicios, lo que alguien por ahí llama empleo militante. Entonces, la pregunta es, ¿estamos asignando bien el gasto? Supóngase que nosotros usáramos el 50% porque el 50% realmente lo necesitamos, o se necesita en la administración central. Son 29.000 millones de pesos para hacer más inversión, Y el problema que ustedes tienen aquí conmigo, digámoslo así entre comillas, porque no tienen problema porque todos se los aprueban, es que yo no traigo videos de Venezuela, ni traigo documentos de otras partes. Yo actúo con los documentos que me entregó la Secretaría de Planeación y que tienen que ver con la viabilidad fiscal, con el índice de desempeño fiscal, con el marco fiscal de mediano plazo. Entonces, cuando uno ve una asignación presupuestal donde tenemos un presupuesto que se está yendo todo en gasto de funcionamiento, porque no es cierto que esté bajando el gasto más, la pregunta es, ¿qué se está haciendo para corregir el problema que el mismo marco fiscal de mediano plazo está presentando? Y es que está creciendo el gasto de funcionamiento. Claro que todos tenemos una dependencia grande de la nación y del sistema general de participación, pero eso no significa que no tengamos que buscar recursos y que no tengamos que ampliar los recursos propios para libre inversión. Porque si nosotros no generamos más plata y más dinero, pues no vamos a tener más inversión, vamos a seguir
no transformando el territorio, sino administrando la pobreza, que es lo que venimos haciendo. Entonces, imagínese usted, en solamente contratos de prestación de servicios, estamos presupuestando, estamos ejecutando, porque son 58.000 millones de pesos. Es 10 veces el presupuesto de agricultura. Es 40 veces la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Es 17 veces la inversión que tiene planteado el presupuesto en comercio, industria y turismo. 3 pilares fundamentales de la generación de desarrollo, de competitividad, de empleo, de riqueza, y que realmente impactan el índice de pobreza multidimensional. Y no le agregué vivienda, por Dios, y saneamiento. Si le agrego vivienda, peor, y saneamiento, peor. Yo estoy de acuerdo, hay que hacer inversiones sociales, claro, hay que invertir en las mujeres. Vivi, hay que invertir en salud, en equipos de dirección territorial, claro que hay que hacerlo. Es más, yo vivo feliz, además porque, se los digo sinceramente, se lo he dicho en privado y lo voy a decir en público. Siempre le he dicho a la directora electoral de salud que me parece que es una excelente funcionaria, que es seria, correcta y que está haciendo bien las cosas. Y se lo he dicho a ella en privado y ahora se lo digo en público. Y mire, ¿quién más comprometido con el tema de salud? Es que yo fui alcalde de Manizales y tuve la fortuna de dejarle a los manizaleños y a los caldenses el mejor hospital del eje cafetero, que se llama CES Hospital de Caldas, con el mejor modelo de gestión, que es una fundación sin ánimo de lucro, que ha permitido blindarla de la politiquería, el clientelismo y la corrupción. Y por eso lleva 18 años funcionando. Y cada vez que uno va a ese hospital, está más bonito. ¿Y a quién le ha servido? Al departamento también, y a los manizaleños todos, y a los del eje cafetero. Y ha sobrevivido gracias a la destrucción de este gobierno del sistema de salud, ha logrado sobrevivir, con todas las afugias, pero son 18 años. O sea que el tema no es ese, el tema es la asignación adecuada del presupuesto y de los recursos, y la visión estratégica de qué es lo que queremos. Claro que es importante hacer inversión en los hospitales, esa es formación bruta de capital fijo, todos lo sabemos, ahí está. Pero lo que me muestran las cifras que yo les demostré a ustedes, que no me las inventé, no las traje de Venezuela, dice claramente que el índice de pobreza multidimensional, no lo puede negar nadie, pasó del 7,4 al 9,2, se deterioró. O sea que somos más pobres. Entonces el llamado que yo siempre les hago y le quiero hacer a la administración es, venga, revisen cómo están asignando los recursos, en qué se están gastando la plata. Porque usted mira y es más gasto de funcionamiento, más fortalecimiento institucional, más gobernanza, puro gasto que todos sabemos que se va en burocracia, en logística, en corrupción, en sacar la plata, y no está impactando los sectores que necesita el departamento de Caldas. Claro que es importante hacer vías importantes, eso sí no le cabe la menor duda. La pregunta es, ustedes se han preguntado si este presupuesto y los proyectos a los que está asociado realmente están focalizados en las necesidades básicas intermedias y en las poblaciones más pobres del departamento. Porque ese es otro problema del presupuesto. Y entonces estamos hablando, es un problema de asignación presupuestal. No lo estamos haciendo con la visión de sacar a los caldenses de la pobreza. Esa es una de las grandes preocupaciones que yo tengo sobre este presupuesto. Claro que hemos aumentado el presupuesto de agricultura. Yo he sido uno de los que he solicitado, he pedido, he votado favorablemente cuando hemos aumentado el presupuesto de agricultura. Pero no es suficiente, sino que si queremos transformar el territorio, si queremos transformar a Caldas, ¿cómo lo vamos a hacer con un presupuesto tan exiguo? Y yo les digo sinceramente, yo no creo que ni el plan de gobierno, ni lo que planteó el doctor Henry en su campaña, ni nada de eso, lo hubiese hecho con la intención de que esos indicadores se estuvieran deteriorando. Es que no lo digo yo, no me lo inventé.
Entonces, por eso, presidente, voy a dejar una constancia, inclusive por escrito, de mi voto negativo de este presupuesto, porque es un presupuesto, como lo he venido diciendo, que no nos saca de la pobreza, que al contrario, es gastar más sin transformación social, es invertir más sin un foco que permita impactar los índices de pobreza multidimensional. O sea que será muy probable, ojalá que no suceda, ojalá que no ocurra, pero será muy probable que el indicador se siga deteriorando si no se hace una dinámica rápida. Es decir, estamos administrando cómodamente la pobreza. No estamos transformando el territorio. Simplemente quiero enfatizar en que este es un presupuesto que es supremamente dependiente y muy vulnerable. Pero digamos que en gasto público social cumple la ley, no lo va a entregar ya. No, es que por favor los secretarios, no ha terminado la sesión, no ha terminado este punto, escuchemos al diputado, por favor. En cuanto al gasto público social, aun cuando formalmente crece, yo lo he reconocido, sí, claro, aumenta, pero realmente es un gasto que la mayor parte tiene que ver con gasto recurrente, y sobre todo en educación y salud, que es nómina, no hay inversiones estructurales, y no modifica las condiciones y la estructura de la pobreza de nuestro departamento. Cumple la ley, pero no le cumple a la gente. Es un presupuesto que administra la pobreza rural, no la está solucionando. No hay políticas de competitividad, o sea, invertimos para gastar, pero no para crecer. No mejora los indicadores estructurales de desempeño y realmente no construye desarrollo, simplemente están tratando de administrar. Y eso me preocupa porque los indicadores y las tendencias que además plantea el mismo marco fiscal de mediano plazo que presenta la administración denota un deterioro muy importante y un increcimiento enorme en gasto de funcionamiento. Mientras sigamos gastándonos 58.746 millones en 1.146 contratos de prestación de servicio de apoyo a la gestión, empleo militante, definitivamente es porque no le estamos apostando a luchar contra la pobreza. Estamos simplemente haciendo lo que obviamente la política de Petro dice, ese socialismo asistencialista del Estado de buscar cómo tener más nómina para tener más votos y más burocracia. Los indicadores lo dicen. Reitero, no los traje de Venezuela, son de aquí del DANE. Gracias.